El siguiente bloque, como os comentaba, es el de LOBA. Vamos a explicar exactamente qué es el observatorio en España, y para eso le voy a dar paso a mi compañera Laura García de la Fundación, que es quien va a moderar este bloque. Hola, buenos días. Bueno, pues como bien ha dicho Jordi, empezamos al segundo bloque y lo primero empezamos dando las gracias a todas las intervenciones anteriores que han hecho un estupendo mapa de la situación con respecto a la importancia de contar con este tipo de datos para muchas cosas, para mejorar el conocimiento que tenemos de la biodiversidad desconocida, para evaluar el impacto de determinadas prácticas, para proponer políticas, para diferenciar nuestros productos agroalimentarios. Y añado también, bueno, la importancia que todos estos datos tienen sobre la salud de nuestras explotaciones, de nuestros sistemas agrícolas. Al final, nosotros aspiramos a que los datos OVA sean una especie de análisis de sangre de nuestras explotaciones. Sería exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros podemos tener un análisis de sangre que nos dice que tenemos un valor de eritrocitos X. Eso es un valor que no tiene ningún significado si no vamos a ver cuál es la función que esos eritrocitos hacen en nuestro cuerpo, ¿no? Todos esos bichitos desconocidos de los que recopilamos datos en el OVA no nos hablan de un bichito y de un nombre de una especie, nos hablan de una función de la que no podemos, una función que es súper necesaria para producir nuestros alimentos y por tanto creemos que la biodiversidad no es solo algo a lo que impacte la agricultura, sino que estamos hablando de que la agricultura es parte de un ecosistema y esos bichos nos dan un dato sobre esa salud. Así que ahora llega el reto de contaros cómo toda esta parte introductoria, sabiendo lo importante que eran estas observaciones, cómo se ha concretado en el marco del proyecto con metodologías concretas, con personas concretas, con empresas concretas, y eso es el reto que han tenido nuestros compañeros de la Fundación que participan en esta parte, Guillermo y Daniel. Le daré en primer lugar la palabra, le pasaré la palabra a Guillermo, que es el que tenía un reto importantísimo en sus tareas, que era, venga, conecta ciencia, agricultores, y además lo haces de una manera súper sencilla, súper rápida, y que además puede hacer cualquier persona, porque necesitamos hacer metodologías muy básicas y muy sencillas para que ningún especialista lo pueda hacer. Así que le paso la palabra a Guillermo, que nos va a contar con un poquito más de detalle esas metodologías y los primeros datos que han salido a partir de estas primeras observaciones. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los participantes del bloque anterior que nos han ayudado tanto a centrar la cuestión. Yo voy a compartir pantalla, si se me permite, para que veáis la pequeña presentación que tenemos montada. Disculpadme que tengo la voz un poco tomada hoy, pero allá vamos. Bueno, ahora ya entendemos por qué ha nacido el OVA, ya entendemos la necesidad a nivel macro y a nivel micro que tenemos de defender esta biodiversidad agraria, que además son beneficios para los agricultores. La pregunta era el cómo lo íbamos a hacer y qué podemos conseguir con esto, que es lo que vamos a presentar a continuación. El OVA se ha basado en una red de observadores y parcelas. Con el proyecto de Fundación Biodiversidad empezamos con una red de 21 parcelas piloto, diferentes amigos, diferentes socios, y se han unido gente por el camino. Esta red de parcelas incluye diferentes contextos, pues tenemos cultivos arables, tenemos pastos, tenemos diferentes cultivos leñosos, para poder representar un poco la gran diversidad que caracteriza a España. Es un desafío en España hacer un observatorio de estas características porque tenemos una gran diversidad climática. España es uno de los países, el otro día me discutía un amigo italiano, no sé si somos el primero o el segundo de Europa, pero tenemos un gran reto a la hora de abordar la cuestión de la diversidad en España. Entonces, había que simplificarlo. Para ello hemos optado también por herramientas digitales, al igual que en el OAB francés están planteando el uso de una aplicación digital. Nosotros necesitamos poder centralizar los datos que recojamos en campo. Hemos preparado materiales formativos y sobre todo metodologías sencillas. Queremos que esto sea democrático, queremos que esto lo pueda realizar el agricultor, queremos que esto también pueda servir como herramienta educativa, después hablaremos un poco más de ello. Y queremos que todo el mundo pueda acceder a este tipo de información y que todo el mundo pueda contribuir. Precisamente la fuerza de LOBA
está en los números, en ser muchas parcelas muestreando, ¿no? Para poder tener este análisis de sangre, pero de toda la península ibérica, de todas las islas, si pudiéramos al mismo tiempo. Y la idea fundamental es contar con bioindicadores. A diferencia de otras aproximaciones más clásicas, no nos estamos centrando tanto en especies concretas, no nos estamos centrando en unas identificaciones taxonómicas precisas, de nuevo por esta simplicidad que necesitamos, pero también por abaratar los costes, por abaratar el tiempo que necesitamos para estos muestreos y porque nos centramos en bioindicadores basados en grandes grupos, como pueden ser polinizadores, como pueden ser fauna en suelo, ahora entraremos más en detalle, que nos hablan de lo que está pasando con el mismo manejo de la parcela y con el paisaje. ¿Qué son estos buenos bioindicadores? Necesitamos bichos, porque estamos hablando de bichos, no estamos hablando de aves por lo menos de momento, que se encuentren en todos los lugares, que sean comunes y fácilmente reconocibles. Son bichos que van a responder tanto a lo que pasa en la parcela como a lo que pasa en su entorno cerca. Es decir, si estamos en un entorno agrario en el que hay menos hábitats naturales como pueden ser setos o menos recursos, o están habiendo alteraciones del paisaje, grupos como por ejemplo los polinizadores nos van a hablar de ello. Si por otro lado también tenemos que hemos conseguido encontrar bioindicadores, son sensibles a insumos como agroquímicos, como a lo que estamos haciendo en el campo. Pues, por ejemplo, la cantidad de lombrices se va a ver afectada si hacemos un manejo en el suelo en el que aportamos más materia orgánica, en el que se permite que se mantenga la humedad de una manera, en el que hayan cubiertas vegetales. Al final, la elección de estos grupos responde a que nos informen de lo que esté pasando, que sean esto como la metáfora del análisis de sangre, sean diferentes parámetros que nos hablen de lo que está pasando en nuestra parcela. Queremos que sean fáciles de obtener y baratos, de nuevo por este afán de democratizar el acceso a esta información y que se pueda generalizar, y disponibles para el agricultor. Queremos que sea el mismo agricultor, si tiene interés, el que pueda ir al campo, monitorear, aportar estos datos y después con nuestro feedback, que ya especificaremos en qué consiste, que pueda disponer de esta información. Entonces, ¿en qué consisten las metodologías que hemos diseñado? Bueno, el OAB francés, que son nuestra inspiración, sin duda alguna, ya cuenta con muchas de estas metodologías. Nosotros hemos adaptado, porque no es lo mismo nuestro contexto, el Mediterráneo árido y también las otras zonas de España. Ha habido que cambiar fechas, cambiar detallitos, encontrar la fórmula local, ¿no? Ese es el juego en el que hemos tenido que trabajar estos 2 últimos años. Además, hemos añadido otras metodologías. Tenemos metodologías que nos hablan de los polinizadores. Hoy no tenemos tiempo de extendernos y explicar a fondo en qué consisten estas metodologías. Ya hemos tenido una serie de seminarios y están los materiales disponibles online para aquellos que los quieran consultar en nuestra página web del observatorio. Las metodologías de polinización sobre todo se centran en 2 cuestiones. La primera, que llamamos visitas florales, nos habla de, digamos, la intensidad de la polinización que estamos teniendo y la diversidad de polinizadores diferentes. Observando un grupo de flores concretas, podemos ver cuántas visitas ocurren por tiempo y con esto podemos tener una idea de la intensidad de la polinización y de cuántos diferentes polinizadores están visitándolas, si son abejitas, si son abejorros, si son mariposas, etc. Esta metodología, por ejemplo, nos habla muy bien de lo que ocurre con algunos productos fitosanitarios, con lo que ocurre con la oferta de flores y sobre todo puede ser muy interesante para cultivos que dependen de la floración para su rentabilidad y su producción. Luego tenemos los nidos de himenópteros solitarios, que por ejemplo en el OAB francés ya nos han explicado algunos resultados, son muy sensibles a la estructura del paisaje. Montamos unos nidos que son unos pequeños cilindros con unas cañas que van a ocupar estas abejas y dependiendo de la cantidad de ocupación y dependiendo de la diversidad, pues tenemos una estimación de también cómo esta parcela y su entorno están ayudando a la biodiversidad. A continuación tenemos las metodologías de suelo. Tenemos una metodología que son trampas de caída. Enterramos unos recipientes que llenamos de líquido conservante y las dejamos en la explotación durante unos días. Cuando las recogemos, observamos lo que ha caído y dependiendo de lo que haya caído podemos tener una idea de lo que está pasando en el suelo de esa explotación.
Si tenemos muchas arañas que son depredadoras, por ejemplo, sabremos que esta parcela de alguna manera está fomentando la depredación. Si encontramos muchos descomponedores de materia orgánica, sabemos que este suelo está teniendo procesos que favorecen a estos descomponedores del suelo, que son los que al final contribuyen a la fertilidad, a este secuestro de carbono que tan en boga está ahora con las estrategias de descarbonización, etcétera, etcétera. También tenemos una metodología más apta para zonas húmedas o irrigadas, que es la prospección de lombrices. Excavamos un agujero en el que vamos a buscar lombrices y las vamos a pesar. Con este peso vamos a obtener la biomasa de lombrices y estas lombrices son absolutamente sensibles al arado, a la fertilización, a las cubiertas, etcétera, etcétera, y también a los regímenes de irrigación que podamos tener. Tenemos dos metodologías que atienden a vegetación y a paisaje. Tenemos un inventario floral que nos permite valorar la diversidad de flores y la oferta de flores que nos está entregando por ejemplo, una cubierta vegetal, una banda floral en el linde del cultivo, y de esta manera podemos valorar la diversidad florística que hay, y de alguna manera dar contexto a las observaciones anteriores, y también es una manera pues, con la que podemos tener en cuenta si nuestra cubierta vegetal, por ejemplo, que recogen estos ecoesquemas que comentábamos antes de la PAC, está contribuyendo a una diversidad florística, está resultando interesante para la fauna. Por último, tenemos una metodología de paisaje en la que evaluamos los elementos individuales de la parcela, lo que llamamos las áreas de interés ecológico, como pueden ser setos, charcas, un bosque natural que tengamos, un prado silvestre que tengamos al lado. Valoramos la calidad de estos elementos a nivel individual y después, a partir de la información catastral de las parcelas que recogemos en la aplicación, también valoramos en un radio de 1 kilómetro qué usos del suelo tenemos, si tenemos más bosques, si tenemos más superficie urbana y de qué manera esto puede estar siendo beneficioso o perjudicial o neutro para la biodiversidad. Es importante comentar que estas metodologías en ningún momento exigimos que se identifique a nivel de especie, solo pedimos que se identifiquen cosas diferentes. No necesitamos saber si el abejorro es un Bombus terrestris, pero sí que podemos ver si es diferente a otro y con esto sí que podemos obtener medidas de diversidad. También es importante mencionar que estamos teniendo validación científica ayudados por la Universidad de Salamanca y otros colaboradores, otras ONGs, y también es importante recalcar que, por ejemplo, algunas de estas metodologías son estándares que ya están desarrollados, como puede ser la prospección de lombrices, o que se están desarrollando a gran velocidad ahora mismo, como las visitas florales, esta primera metodología que contábamos. Estos son algunos ejemplos de los dispositivos que tenemos. Como veis, son low-tech, son tecnología muy sencilla, son materiales muy baratos los que utilizamos. Esto primero es un nido, después una foto en detalle de los nidos ocupados por las abejas solitarias que van taponando con diferentes materiales. Lo tercero es una trampa en el suelo. Lo cuarto es una lombriz cuando las estamos pesando en campo. Ya podéis ver que se trata de dispositivos muy sencillos y que no requieren ningún tipo de inversión especial para nadie. ¿Qué resultados estamos teniendo? Bueno, llevamos efectivamente 1 año y medio, contando la puesta a punto de las metodologías, sería más adecuado hablar de 1 año de resultados, y a falta de continuar con este proyecto después de la financiación que nos ha otorgado la Fundación Biodiversidad, sí que tenemos algunos resultados. Es importante ser cautos y hablar de que necesitamos más validación científica y necesitamos expandirla, pero sí que tenemos algunos resultados globales en los que vemos que algunas prácticas están resultando interesantes, ya sea si lo medimos en Extremadura o si lo medimos en la Comunidad Valenciana, y también tenemos resultados locales que nos están ayudando a evaluar a menor escala qué está ocurriendo, y sí que es muy interesante aquí que después nos hemos reunido con los colaboradores, con los agricultores o con la entidad correspondiente y les hemos hecho un feedback con los resultados de sus pilotos, de sus parcelas piloto. Con ellos se han definido unas estrategias, unos intereses, ha sido bastante constructivo reunirnos y, por lo tanto, navegamos en estas dos direcciones, ¿no? De resultados globales y de resultados locales. Que al final todo esto tiene un efecto colateral muy interesante, que es la transferencia, la educación y la sensibilización. ¿De acuerdo? Y al final con esto conseguimos datos útiles que nos permiten responder a preguntas y sobre todo les permiten que a los mismos agricultores las puedan permitir en su contexto.
¿Qué efecto puede tener una parcela en mi olivar? Una cubierta vegetal en mi olivar. ¿Estoy observando más o menos diversidad? Esto permite que una cooperativa, un agricultor, quien fuera que esté interesado, pueda responder a estas preguntas a nivel local. Os muestro algunos resultados un poco picaditos, porque también os hablamos de que uno de los retos que tenemos por delante es la marabunta de datos que tenemos. Recopilar tantos datos es un desafío. Estamos viendo la mejor manera de poder abordarlo y de que, igual que mencionaban en el Observatorio francés, este feedback sea automático para los agricultores y para los participantes. En esta gráfica os pongo un ejemplo de parcelas de cítricos que hemos muestreado en Valencia y podéis ver mes por mes la cantidad de visitas florales de esta, digamos, cantidad de polinización que estábamos observando. Eso lo tenemos a la izquierda y a la derecha vemos la diversidad, la riqueza, número de tipos diferentes de polinizadores. Podemos ver que en las parcelas en ecológico ha habido tanto más polinización como más diversidad, más riqueza de tipos de polinizadores que en convencional. Estos datos los hemos obtenido con muy poco esfuerzo. Se trata de 8 parcelas, pues menos de 6 horas al mes de esfuerzo que hemos tenido durante estos meses y hemos permitido obtener estos resultados a escala local de una manera muy, muy sencilla y que corroboran pues, la pregunta que tenían en este caso los interesados, qué parcelas les estaban ayudando a mejorar la polinización. Cuando hablamos de fauna del suelo, también hemos encontrado resultados. Ahora vamos a hablar de qué ocurre dentro del cultivo versus las áreas de interés ecológico, ¿no? Estas áreas de interés ecológico son tan cruciales para la PAC, que son tan cruciales en todo el discurso de preservación de la biodiversidad y en qué vamos a hacer con el campo. Podemos ver que en las áreas de interés ecológico, que son la línea azul, en la gráfica de más a la izquierda, en general en todos los meses, hay más cantidad de fauna del suelo. Cuando llega la canícula, los meses calurosos, muere todo, en agosto baja la población, pero sin embargo, de nuevo en septiembre, son las áreas de interés ecológico las que albergan una mayor abundancia de esta fauna del suelo. Cuando nos vamos a la riqueza, bueno, no apreciamos diferencias en este caso, pero cuando hablamos del índice de Shannon, que es una medida más avanzada de la diversidad, de la calidad de las comunidades, sí que vemos que de nuevo las áreas de interés ecológico, estos setos, estas cubiertas vegetales, están ayudando a conservar esta biodiversidad útil de una manera más efectiva que en el interior del cultivo. Otro ejemplo sobre fauna del suelo. Vamos a hablar ahora del efecto de las cubiertas vegetales, que es otra de las grandes situaciones que hemos podido evaluar con el observatorio. Vemos que en las cubiertas temporales de 6 a 10 meses, es decir, cubiertas que permanecen más tiempo sobre el terreno, frente a las cubiertas de 3 a 6 meses o de 3 meses, tenemos una mayor biomasa de lombrices, es decir, no solo hay más lombrices, sino que son de mayor envergadura, están más gordas estas lombrices y por tanto podemos entender que están contribuyendo de una mayor manera a la mejora de este suelo y especulativamente a este secuestro de carbono, a esta formación del suelo. Después podemos ver que estas cubiertas están en la gráfica de la derecha, están contribuyendo a una mayor presencia de bichos bola. La columna de color naranja, los bichos bola son uno de los grupos que capturamos con esas trampas de caída, igual que las arañas o ciempiés o otros grupos, y en concreto los bichos bola nos hablan de humedad y de materia orgánica. Siendo la humedad y la materia orgánica uno de los grandes retos que tenemos en España ante el cambio climático, ante la desertificación, podemos ver que a nivel local hemos validado la eficacia de estas cubiertas vegetales a través de este indicador. Por último, entiendo que estoy yendo un poco rápido, sin ánimo de alargarme, aquí os presento algunos de los resultados de la metodología de paisaje. Gracias a nuestras compañeras que trabajan en el SIG, hemos desarrollado un algoritmo que nos permite valorar en 1 kilómetro alrededor de la parcela los diferentes usos del suelo. Aquí podemos ver 2 parcelas en la provincia de Valencia, de cítricos. Una de las parcelas se encuentra más cerca del municipio, la de arriba, y como podéis ver tiene un área de color gris mayor. Este área corresponde a usos urbanos y por lo tanto tiene una mayor superficie dentro de ese kilómetro de usos urbanos que entendemos que no contribuye a la biodiversidad.
Sin embargo, la parcela abajo tiene una mayor superficie en una zona verde que corresponde a bosques o a matorrales. Por lo tanto, podemos intuir, y en concordancia con los resultados que nos presentaban antes los compañeros del OAB sobre las abejas solitarias, que estas zonas van a ser más aptas para la biodiversidad. Esta evaluación se realiza de manera automática para todas las parcelas y nos ayuda a valorar la diversidad de usos del suelo y, digamos, una calidad ambiental alrededor que nos permite contextualizar las observaciones y sobre todo aquellas de los polinizadores que, como sabéis, se desplazan desde un punto, sobre todo las abejas, para buscar recursos alrededor, y esto nos ayuda a entender qué tan bueno es el entorno de nuestra parcela para esta diversidad. Y esto nos señala una cosa muy importante, que no siempre las medidas que hagamos para favorecer la biodiversidad van a depender de una sola parcela. Hay que pensar también en paisaje, territorio y conectividad. Por último, ¿hacia dónde nos dirigimos? Queremos utilizar nuestros indicadores para responder a preguntas concretas. Como muestran los resultados anteriores, tenemos indicadores que sí son sensibles a las prácticas agrarias. Tenemos resultados, pero tenemos que seguir validándolos y mejorándolos de manera científica y de manera estratégica. Es decir, como llamamiento incluso, necesitamos socios a nivel local o con preguntas o intereses concretos para que este observatorio empiece a servir de una manera más directa para mejorar la transferencia, incluso para entender retos que a nosotros no se nos han ocurrido. Queremos seguir mejorando estas metodologías y esto no lo podemos hacer solos. Queremos mejorar las metodologías pensando en local, queremos nuevas metodologías, por ejemplo, ahora estamos pensando en qué metodologías son más aptas para pastos. Hemos estado en contacto con otras organizaciones, igual que el OAB, con otros socios europeos, y estamos pensando en incorporar nuevos indicadores que pueden ser muy interesantes y que empiezan a tener dentro del mundo de las ONGs como nosotros, empieza a haber un interés bastante grande en esto, porque queremos aumentar esta recogida masiva de datos para poder, de verdad, tener una imagen certera, científica, pero masiva de qué está ocurriendo con la biodiversidad. Y sobre todo queremos alinearnos con las necesidades de los agricultores. ¿Qué quieren comunicar? Antes desde el OAB hablaban de que estos agricultores son los custodios de la biodiversidad, son los custodios del campo. Bueno, pues estas metodologías no tienen que ser nuestro pequeño experimento, nuestro pequeño proyecto, no, tienen que de verdad responder a necesidades y ojalá en algún día sirvan para influir en una PAC o en unas medidas locales. Queremos y estamos sumando observadores y alianzas. Empezamos con 21 parcelas piloto, ahora mismo llevamos 63, lo acabo de comprobar antes de esta charla, y vamos creciendo. Y tenemos 25 entidades asociadas, pues algunas son instituciones científicas, otras ONGs, cooperativas, agricultores, centros educativos. Tenemos un crisol de diferentes entidades estratégicas que son gracias a ellas a las que este proyecto tiene sentido. Ayer mismo nos reuníamos con algunas cooperativas y nos han ayudado, por ejemplo, a definir objetivos locales que tienen sentido en su zona y se han animado a participar en esto. Y yo creo que ha sido gracias a que ellos le han encontrado sentido que se han animado. Quiero que se entienda que este proyecto de verdad está al servicio de los resultados que necesitan los agricultores. Por último, tenemos que seguir insistiendo porque más allá de este interés para los agricultores, de verdad queremos alcanzar un estado en el que podamos proponer políticas y podamos valorar las mejores prácticas agronómicas que protegen a la biodiversidad. Ya tenemos mucha evidencia científica, pero la adaptación local y entender a nivel local cómo lograr esto es el desafío al que nos enfrentamos en los siguientes años, pero que tomamos con mucha ilusión. Yo aquí acabo mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo, que nos ha dado unas pinceladas de cuánta información útil para nuestros sistemas agrícolas hay detrás de estos datos que no llegan a nivel de especie, como bien ha dicho, y que tratan de recopilar cuántas cosas distintas y en qué proporción tenemos en nuestras explotaciones. Y ahora pues le toca el turno a Daniel, otro compañero de la Fundación, que nos va a hablar de cómo todos estos datos tienen otra utilidad, que es la de posicionarse en el mercado, la diferenciación y cómo se puede trabajar desde su experiencia. Gracias, Daniel.
Hola, buenas. Gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros aquí y muchas gracias por la asistencia, que siempre es un placer. Pues yo, como decía Laura, voy a hablar de qué sucede cuando vamos más allá del campo. Voy a hablar sobre todo de valor añadido que se le puede otorgar a una materia prima agrícola basado en las metodologías del Observatorio de la Biodiversidad Agraria, y voy a hablar un poquito también de incidencia política de los resultados o estrategias que estamos siguiendo hasta ahora y que encontramos fructíferas. Y lo primero, no os asustéis, voy a hablar de algo que es poco convencional, creo, en este tipo de jornadas, que es de dinero. Vamos a hablar de dinero. Lo que tenemos ahí es una gráfica de precios de diferentes materias primas agrícolas ajustados con la inflación, lo que se llaman commodities. ¿Qué es una commodity? Una commodity es un producto indiferenciado, que se considera que tiene la misma calidad o similar en todo el mundo, que se considera que tiene el mismo precio o similar en todo el mundo, y que está en todo el mundo. Es decir, no tenemos ningún tipo de exclusividad en base a esto que estamos produciendo. Veis la tendencia de precios ajustado con la inflación del maíz en naranja, trigo en verde y soja en azul de los últimos 100 años, y tengo otras gráficas que datan desde 1850, y es lo mismo. La tendencia de precios de estas materias primas agrícolas, ¿vale?, que consideramos commodities, poco diferenciadas, no ha hecho nada más que disminuir hace más de un siglo y medio. Esto se debe no solamente al apretar de tuercas continuo al agricultor y ganadero, sino pues obviamente a un avance tecnológico, a una especialización, a competencia con otros orígenes que tienen unos costes inferiores de mano de obra, pero la moraleja, creo, es clara. Si tenemos un producto indiferenciado, que puede ser considerado una commodity a nivel mundial, tenemos un producto que está sujeto a una línea de tendencia de precio negativa muy potente de hace más de siglo y medio. Es decir, el precio, la rentabilidad de lo que nosotros percibimos de ese producto tiende a la baja, queramos o no. ¿Qué tenemos que conseguir? Salirnos de esta línea de tendencia, aunque sea un poquito, que nuestro producto pueda tener algo de diferenciación para justificar que mi trigo no es un trigo cualquiera, que mi maíz es diferente al del vecino, o que mi soja no ha incurrido en un proceso de deforestación, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar, algunas de estas problemáticas, abordar con las metodologías del Observatorio de la Biodiversidad Agraria. Por profundizar, commodity, que tenemos un producto indiferenciado. ¿Quiero yo ese tipo de producto cuando estoy viendo que para determinadas materias primas agrícolas el precio no hace nada más que disminuir? No, yo quiero un producto diferenciado. Quiero un producto del que se presuponga que tiene la misma calidad, y no estoy hablando solamente de calidad organoléptica, estoy hablando también de otros tipos de calidad más subjetiva, que ahora abordaremos también en otra diapositiva, que pueden otorgar a mi producto de un valor añadido. Pues no quiero que mi producto se presuponga que tiene la misma calidad en todo el mundo. Quiero que se sepa que mi producto tiene un valor añadido. Mismo precio, por supuesto. Aquí estoy hablando ya para empresas de la industria agro, para agricultores. No queremos que se presuponga que nuestro producto tiene el mismo precio o similar en todo el mundo, porque estamos viendo la línea de tendencia. Quiero tener un precio mayor, o al menos que haya una priorización en el mercado de lo que yo produzco con respecto a los demás. Y por último, en todo el mundo, obviamente no quiero que mi producto se piense y se presuponga que puede estar disponible en todo el mundo, venga de quien venga, con la misma calidad, el mismo precio. No, quiero que se sepa que mi producto solo lo tengo yo. Esto es un grado de diferenciación que se puede conseguir de diferentes maneras, no vamos a descubrir aquí la panacea, pero sí que hay muchas empresas con las que ya trabajamos, asociadas a nosotros, que ven un filón en poder hablar de los organismos asociados al ecosistema donde yo produzco la comida, que son parte del ecosistema y que yo ayudo a conservar. ¿Vale? Podemos hablar, como ha dicho antes Guillermo, de polinizadores solitarios, de abundancia, número de bichos, y diversidad, número de bichos diferentes de esos polinizadores solitarios. No es lo mismo un tomate frito bajo en azúcar que un tomate frito bajo en azúcar que ayuda a conservar X especies de polinizadores, que incluso a lo mejor podemos presentar con un código QR en el packaging del producto. Podemos hablar de la abundancia y diversidad de mariposas, de la abundancia y diversidad de setos, bandas florales, flora adventicia que crece con nuestro cultivo. Eso es lo que, y todo esto medido, me refiero, con las metodologías de LOBA, con indicadores que nos permitan ver la línea de base y la proyección a futuro y la línea de tendencia de la evolución de la abundancia y diversidad de estos organismos. Este es el valor añadido que a través de LOBA se le puede asociar a una materia prima
agrícola para transformarla de lo que es una commodity a transformarla en mi producto, un producto exclusivo que solo tengo yo. ¿Qué interés puede tener esta diferenciación comercial para empresas? Lo primero, un mejor control y calidad sobre las materias primas. Y de nuevo, no solamente estoy hablando de calidad en cuanto a calidad organoléptica o control sobre el control de la calidad organoléptica, que obviamente es muy importante, tenemos que saber que nos estamos nutriendo bien, pero estoy hablando de la calidad, por ejemplo, de los organismos asociados a este producto. Una medida objetiva que también ataca la subjetividad del consumidor, que ahora veremos que es mucha y nos podemos aprovechar de ella. Y control sobre las materias primas, pues igual, controlar con monitoreos, como los que estaba comentando antes Guillermo, qué tipo de fauna podemos encontrar asociada a este cultivo, a este producto que luego vendemos. Con esta diferenciación comercial también podemos adelantarnos a las obligaciones legales. Ya no solamente hablo de la política agrícola común, sino hablo, por ejemplo, de, esto no lo imaginábamos hace unos años con las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ya está saliendo legislación en diferentes países del mundo para que las emisiones que tiene una empresa, en las que incurre, de gases de efecto invernadero, tengan que estar obligatoriamente en sus informes anuales para el público y para inversores. Esto es algo que no nos imaginábamos, pero en el futuro no es descabellado pensar que también vamos a tener que incluir en nuestros informes anuales como empresa cómo estamos comportándonos para con la biodiversidad, y estos monitoreos pueden ayudar a justificar cómo estamos favoreciendo o no favoreciendo la conservación de determinadas especies. Alinearnos con demanda de los consumidores. Los consumidores antes éramos más pasivos, veíamos las cosas desde la barrera, ¿no? Ahora nos asomamos, queremos saber qué sucede con lo que estamos consumiendo, queremos saber cómo los productos por los que pagamos ayudan a moldear el mundo en el que queremos vivir, en el que queremos que nuestros hijos o nietos vivan. Esto es una tendencia también creciente. Si conseguimos justificar que nuestro tomate frito está ayudando a conservar X especies de polinizadores solitarios, tenemos, entre comillas, para con el consumidor el cielo ganado. Y esto nos lleva al último punto, que es la reputación. Antes se ha hablado de dinero en cuanto a precio de un producto. Sin embargo, la reputación es otra forma de riqueza. Una marca o una empresa que es capaz de tener un posicionamiento ético aceptable y una reputación más alta es una forma de riqueza que se va a poder trasladar también a su priorización en el mercado y al precio que pueden cargar por ese producto a los consumidores. Y por último, antes hemos hablado de cómo el precio disminuye por tonelada producida en diferentes productos. También vemos aquí un mensaje de las Naciones Unidas que de media en el mundo, por cada grado que aumenta la temperatura, se reduce un 5% aproximadamente la producción de cereales. Ya no estamos hablando solamente de que nos paguen menos por el cereal que producimos, sino que por hectárea también producimos menos, con lo cual tiene sentido pensar en un producto que pueda llevar asociado otros valores, como son los valores que puede dar a una materia prima agrícola el Observatorio de la Biodiversidad Agraria. Y aquí ya para cerrar un poco con la parte teórica, ahora vamos a hablar de ejemplos prácticos, del valor que aporta el consumidor a un producto y de su concepto de calidad. El valor para el consumidor es una experiencia interactiva, es decir, es el cruce entre algo objetivo, calidad organoléptica o número de bichejos, y algo subjetivo. Es decir, que una persona, un consumidor, puede otorgar más o menos valor a la conservación del medio ambiente si atacamos con nuestro producto a los consumidores, perdón por la palabra atacar, que abogan por el medio ambiente, conseguimos que su parte subjetiva imprima un mayor valor, una mayor calidad al producto que está consumiendo y que es el nuestro. Relativista. Como hemos hablado, el consumidor percibe el valor a través de una experiencia personal, situacional, lo que hemos hablado antes. Hay gente que tiene más sensibilidad con estos temas que otra, pero también comparativa. Tomate frito bajo en azúcar en un lineal, tomate frito bajo en azúcar con un código QR que nos dice qué especies de polinizadores solitarios ayuda a conservar. Y que mientras tenemos nuestra pizza en el horno podemos sacar una foto de ese código QR y enseñarle a nuestros hijos qué tipo de abejitas crecen y se desarrollan al lado de ese tomate que estamos consumiendo. Eso es algo bastante interesante también desde el punto de vista de marketing. Preferencial, obviamente, lo que hemos hablado, tomate frito bajo en azúcar, que ayuda a conservar la biodiversidad y además esta biodiversidad. 4 fotitos de las 4 abejitas y una explicación. Esto puede aportarnos un valor añadido, por ahora incalculable. Ya en el futuro, cuando las empresas se lancen a hacer esto de manera más normalizada, podremos calcularlo mejor. Y por último, la experiencia. No solamente consumimos un producto para que nos nutra,
consumimos un producto que consideramos apropiado y adecuado para la sociedad y que nos pueda aportar algo extra. Lo que hemos hablado, hago mi pizza casera, echo tomate frito, la meto en el horno, mientras se hornea, estamos enseñándole a nuestro hijo qué tipo de abejitas crecen alrededor de ese tomate. Igual, es una experiencia en sí misma, seguramente, y esto es lo primero que se me ha ocurrido a mí, pero ya cuando las empresas y los departamentos de marketing lo empiecen a fomentar, seguramente que vienen con cosas incluso más apropiadas y más sexys para el consumidor. Y por último, el concepto de calidad. Son las características que hacen que el producto sea apto para satisfacer las necesidades del consumidor. Y de nuevo, las necesidades del consumidor no solamente es la calidad organoléptica de ese producto, las necesidades del consumidor también son saber que ese producto ayuda a moldear el mundo de la manera que yo quiero que sea. Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos prácticos y lo primero que digo es un disclaimer. Disclaimer, ¿por qué? Como ha comentado antes Jordi y Guillermo, el OVA lleva con vida 2 años, llevamos con monitoreos representativos 1 año. Todo lo que pongo aquí abajo son las estrategias que pueden seguir las empresas con las que estamos trabajando para diferenciar su producción, pero obviamente no vais a encontrar todavía ningún claim basado en las metodologías del OVA para ninguna de estas empresas porque llevamos 1 año funcionando y requerimos una línea temporal un poco más amplia para poder sacar conclusiones. Pero algunas conclusiones ya están. Esto, por ejemplo, es la explotación en Lleida, Mas de Colom, de una empresa que se llama Borges. Para los que no la conozcáis, venden frutos secos, producen y venden frutos secos y producen y venden aceite de oliva. Cuando empezamos a trabajar en esta explotación, los almendros no tenían cubierta vegetal. ¿Vale? Entonces, cuando no tenemos cubierta vegetal, obviamente la abundancia y diversidad de polinizadores solitarios es bastante menor. No tenemos una conectividad ecológica del territorio, no tenemos un alimento, polen y néctar, para estos polinizadores fuera de la época de floración del almendro. Entonces, a través de empezar a implementar las metodologías del OVA cuando no había cubierta vegetal y empezar a implementarlas y seguir implementándolas cuando ya hay cubierta vegetal, obviamente tenemos datos muy curiosos de el número y la abundancia y la diversidad de estos polinizadores solitarios que ya vamos encontrando en esta finca que antes no estaban. ¿Qué puede decir una empresa que, insisto, todavía no está dicho porque necesitamos una serie temporal un pelín más amplia? Hemos aumentado en 67 hectáreas la superficie de alimento para abejas solitarias y asociado a nuestra almendra, ¿qué abejas solitarias? Pues no me voy a dejar en ridículo diciendo el nombre científico de esta abejilla, que seguramente Guillermo sí lo sepa, pero podremos incluso en el packaging de nuestra almendra poner que este tipo de abeja, y a lo mejor otro par de ellos más, se ha visto durante una serie temporal de 2, 3, 4 años, que cada vez están en mayor medida asociadas a nuestro cultivo. Ahí volvemos a la experiencia, no estoy comiendo almendras e informándome de qué ocurre en el campo donde se están produciendo. Esto fue un feliz accidente con otra empresa con la que estamos haciendo un plan de acción de biodiversidad en Castilla-La Mancha y vemos a la derecha un tenebriónido. Es un artrópodo que tenemos una persona en la fundación, Leticia Puerta, que trabaja con nosotros, que estudia la distribución, está haciendo su tesis doctoral en base a cómo influye el paisaje y las prácticas agrarias a la conservación y la distribución de estos bichejos. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente se pensaba o se piensa que estos bichejos están asociados, su hábitat ideal es cultivos herbáceos de secano, es decir, cereales, leguminosas, oleaginosas, y entonces tenemos que trabajar sobre esas áreas para conservarlos. ¿Qué nos dimos cuenta a partir de encontrarnos en una explotación, un viñedo con una cubierta vegetal espontánea? O sea, no vemos que no es una cubierta vegetal muy tupida. Que estos artrópodos podían desplazarse y vivir perfectamente en este viñedo. Entonces, si empezamos a implementar las metodologías del OVA aquí y con el tiempo vemos que tras mantener la cubierta vegetal cada vez tenemos más tenebriónidos en nuestro viñedo, sabemos que hay ciertas especies de estos tenebriónidos que están en peligro de extinción, que estamos fomentando la conservación de especies en peligro de extinción. Y bueno, si hay alguien del departamento de marketing dirá, ¿cómo asocio yo a mi vino un escarabajo de imagen, ¿no? Para diferenciarnos? Bueno, es solamente un ejemplo, pero de lo que nos podemos encontrar en base a intentar medir lo que sucede en campo con nuestro producto. Comentar también, por ejemplo, pues en una explotación también de cereales, cómo diferentes prácticas agrícolas fomentan en mayor medida la producción, entre comillas, de lombrices. Pues bueno, es otra vez el mismo ejemplo. Todo esto lo tenemos, se recoge en la aplicación online
que tenemos del Observatorio de la Biodiversidad Agraria, con lo cual no son datos vacíos, son datos vacíos que quedan registrados, que se pueden analizar las series temporales año tras año y que se pueden comparar con otras explotaciones similares en España. No estamos haciendo un brindis al sol diciendo yo ayudo a conservar los tenebríonidos, sino que estamos justificándolo con datos tomados en campo, con datos reales. Y también la vertiente social. Hablamos nada más que del medio ambiente, pero Borges, por ejemplo, también está encontrando un filón para el OVA bastante interesante, que es no solamente lo mido en campo asociado al manejo mío agronómico, sino que me preocupo de que los escolares, tanto de la ESO como de primaria, en la zona de Lleida, puedan venir a mi explotación y aprender, a través de las metodologías del OVA, la importancia de la biodiversidad. Esto igual también, no sé si para ponerlo en el packaging de un producto, de las almendras, pero sí que desde luego esto es una forma de exprimir la buena reputación de una empresa. Asegurarse que no solamente hacen y cuentan, sino que transmiten. Y luego estos peques, pues cuando sean mayores, estarán más concienciados y seguramente aplicarán también las metodologías del OVA y no se inundarán con datos en un futuro. Y por último, unas pequeñas pinceladas de incidencia política. Bueno, aquí vemos simplemente diferentes indicadores que utiliza la política agrícola común que pueden asociarse a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Lo que nos interesa es el verde clarito que tenemos aquí, que es Life on Land, biodiversidad. Y esto lo dejo un poco al lado para centrarme en esto que me he inventado aquí. Lo de early warning, perdonad el inglés, es que cuando uno habla en inglés parece más inteligente, así que ahí lo tenéis. Lo que queremos decir con esta incidencia política. A veces nos centramos en evaluar grupos de biodiversidad que presentan una mayor visibilidad, como pueden ser aves, como pueden ser mamíferos, reptiles, son más vistosos. Sin embargo, están en la pirámide o más arriba en la pirámide trófica. ¿Qué ocurre con los indicadores de impacto que nosotros estamos midiendo con el Observatorio de la Biodiversidad Agraria y que pueden asociarse a buenas prácticas en política agrícola común, por ejemplo? Estamos midiendo indicadores de impacto de alerta temprana. Cuando los hongos y bacterias del suelo empiezan a desaparecer, cuando los artrópodos del suelo son menos numerosos, cuando la flora adventicia es menos diversa o cuando los polinizadores y fauna auxiliar útil se empiezan a debilitar, sabemos que hay un problema. Podemos asociar esto al paisaje y a las prácticas agrícolas que tienen lugar en ese ecosistema y podemos actuar antes de que se vea perjudicada la biodiversidad, que digo yo, visible. ¿Y esto qué nos lleva? A buenas prácticas, early problem solving, buenas prácticas. O sea, buenas prácticas para resolver problemas de manera temprana. Asociamos cómo la fauna del suelo, cómo los polinizadores, cómo hongos y bacterias se comportan. Si tenemos este tipo de prácticas agronómicas, si no, podemos justificar la necesidad de su aplicación y la política agrícola común, por ejemplo, u otros instrumentos legales, pueden decidir incluir estas buenas prácticas en base a los monitoreos que se llevan haciendo en toda España durante una serie temporal representativa. Hablamos de buenas prácticas como el uso de estaciones meteorológicas para monitorear enfermedades y reducir el uso de fungicidas. Hablamos de abonadoras de dosis variable para reducir la fertilización mineral. Hablamos de charcas, hablamos de plantaciones. Todo esto se puede correlacionar y lo estamos correlacionando con el OVA para poder justificar que tienen que estar estas prácticas dentro de las políticas o incluso para dotar a políticas de lo que tan ansiados indicadores de impacto, ¿no? Que no evalúen el cumplimiento, ¿no?, de una buena práctica, sino que evalúen el resultado. Si tenemos un bichejo que está en mayor o menor medida asociado a nuestros cultivos. Y yo hasta aquí puedo leer. Ya le dejo la palabra a otro. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros otra vez. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos un poquitín retrasados, no mucho, pero sí un poquitín. Entonces, voy a consultar si tenemos alguna pregunta que no haya sido respondida en el chat. Aún así, nos hemos anotado algunos temas que se repiten y que son claves para irlos abordando más adelante. Pues nada, veo concreto de las que hay por ahí o damos paso al siguiente bloque. Bueno, Amaya nos hacía una pregunta que he respondido yo mismo sobre cómo hemos hecho para involucrar a mucha gente y bueno, en realidad le he respondido que para que lo vea todo el mundo que
que son muchos mecanismos, ¿no? Que ya nos avisaron esos amigos de LOBA con los que nos hemos ido encontrando que realmente el involucrar a la gente en el observatorio es quizás la tarea prioritaria de cualquier observatorio, donde deberían centrarse el 90% de las energías, ¿no? Y que esto al final son muchas cosas, es comunicar, es hacerse muy pesado y darse a conocer, pero también es el boca a boca y pasar muchas horas con los agricultores y los ganaderos para entender realmente qué es lo que necesitan y por tanto ser capaces de devolverles eso, ¿no? Y también metodologías que sean sencillas, es decir, a nadie nos gusta estar horas y horas haciendo algo y sobre todo si ese algo luego no nos va a reportar. Por tanto, metodologías sencillas, ligeras, por supuesto basadas en la ciencia, pero que al mismo tiempo tengamos un mecanismo para devolver información y que ese tiempo invertido tenga un retorno, ¿vale? Entonces, bueno, como no hay más preguntas, si queréis, ya podemos pasar al siguiente bloque.